Chavín de Huántar. Al final del túnel. Todos eran extremadamente agresivos. Los griteríos, las amenazas, los disparos. Nos metían patadas y nos decían que nos iban a matar. Las llamadas del Japón, la preocupación de todos los gobiernos. La incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. Solamente queremos a nuestros compañeros, a costa de cualquier cosa. La única solución al problema es la liberación de los presos, no hay otra. Con los terroristas no se negocia, no puede negociarse. Ellas pusieron un tren de explosivos dentro del cuarto por si acaso nosotros quisiéramos escaparnos. Decían, tengan en cuenta, los primeros en morir van a ser ustedes. ¿Vamos a seguir vivos o muertos? Muchos de ellos, con cierta, vamos a llamarle vergüenza, te estaban llorando. La presión japonesa, la presión de los familiares, muy comprensible, la presión política interna, la expectativa internacional, esto era un enigma. Nadie se imaginaba cómo iba a ser el desenlace. El MRTA inició un juego mortal entre estas paredes. Su derrota ya se iba escribiendo paso a paso, insospechadamente, cautelosamente. Con realismo y con la paciencia para llevar a cabo la estrategia, porque ese fue uno de los elementos. La serenidad con que se debía actuar, fuimos desbrozando el camino paso a paso. Primero agotando todo aquello que podría dar una salida efectivamente pacífica. Y en caso de emergencia, tener esta otra alternativa de intervención militar. Operación militar que fue siendo planificada en el más absoluto secreto por un grupo de comandos de élite, entre los que se encontraba el comandante Juan Valer Sandoval, que posteriormente sería uno de los héroes que ofrendaría su vida en el rescate. El que habla va a ingresar en este sector, a dominar el garaje, donde se supone que hay elementos terroristas, que son los que patrullan y cubren el sector de esta puerta principal. No se dejó de lado ni un solo detalle. Se estudiaron todas las opciones posibles para ejecutar el ambicioso operativo Chavín de Huántar. Paso a paso, los comandos iban informando al presidente todos los avances en interminables reuniones de madrugada en las que se iban poniendo a punto todos los detalles con la participación directa del primer mandatario. Que les cuento ahorita. Primero que esto es cemento y es material noble y para salir de abajo para arriba va a ser difícil y va a demorar. No, yo no digo para salir de hacer simplemente un boquerón hasta llegar a la parte inferior del pasoquismo. No abrir el pasoquismo. La remembranza de las ruinas de Chavín de Huántar se fue convirtiendo poco a poco en el camino de salida a una locura terrorista que tenía secuestrados no solo a los rehenes, sino también a todos los peruanos. El 11 de febrero crece la expectativa. Se da inicio a las conversaciones entre el interlocutor del gobierno y el MRTA, con presencia de los garantes. El país tenía muchas esperanzas en lo que estos hombres empecinados en la paz podían lograr. Sin embargo, las ansias por ver un pronto final se encontrarían con una muralla. Los terroristas no estaban dispuestos a ceder en su petición de liberar a todos sus presos. El diálogo para ellos era solo un medio para lanzar sus amenazas.
ellos te decían, mire usted, mañana le voy a traer la oreja del embajador de Japón o el dedo del canciller. Lo que no se puede pensar es que esto va a acabar con todas las demandas de ustedes. Bueno, al hacerles esa propuesta, reaccionan groseramente. Si usted va a actuar de esa manera, retírese. Si usted cree que hemos venido aquí para jugar, entonces ahí sí le digo, miren señores, denme el papel, yo me largo a mi casa y ustedes siguen. Yo he venido aquí para que usted me grite, ustedes me respetan. Ustedes no me digan miedo, acá tienen sus granadas, háganlas explotar. Monseñor Cipriani lleva un valioso documento, la lista de todos los presos del MRTA. Serpa muestra interés por algunos en especial. Se comienza una purga de la lista. Por un momento, parecía que podría llegarse a un acuerdo. Cuando ya se va llegando a una posible solución, nuevamente Serpa retrocedía y volvía con sus pedidos originales, ¿no? Todo se afinaba. El grupo de diálogo, el equipo de inteligencia y unos hombres que harían historia. Los entrenamientos requerían muchas horas de concentración y precisión. Se construyó una réplica exacta de la residencia nipona para que los comandos entrenen en condiciones reales. Este fue durante interminables jornadas el teatro de operaciones. El objetivo, coronar una importante misión, rescatar a 72 rehenes, 140 hombres de temple, 140 peruanos dispuestos a dar la vida para salvar a los cautivos en esta histórica incursión. Hubo en algún momento el ofrecimiento de que el grupo Delta de rescate americano pudiera llegar al Perú, 55 miembros. Recibí esa información, le dije que le agradecía, pero que no era conveniente en esos momentos. El operativo de rescate fue una concepción global, fue toda una estrategia con diversas medidas de carácter político, de carácter militar, de carácter de inteligencia o de ingeniería combinadas conjuntamente. Por ejemplo, no se podía hacer una intervención militar sin haber agotado las vías pacíficas. El presidente exigía precisión en los ensayos. Quería evitar los fracasos de incursiones como la de Nicaragua, en que un intento de rescate de rehenes en el Congreso dejó 14 muertos en 1978. O el del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, tomado por el M-19, donde el operativo de rescate arrojó 115 muertos. Y aún no se olvidaba el trágico final de la incursión en el rancho de Waco, en Texas, un rotundo fracaso con la muerte masiva de secuestrados y comandos. A pesar de los viajes al exterior, a pesar de las agotadoras sesiones de negociación, a pesar del empeño por lograr una salida pacífica, la situación de los rehenes se tornó crítica y peligrosa cuando el cabecilla terrorista prohibió el ingreso de los médicos de la Cruz Roja. Yo soy testigo de esa acción, que él hizo todos los esfuerzos posibles por obtener una salida pacífica, pero una salida con dignidad para el país y para el mundo. Día por día, el Monseñor Cipriani y yo han dicho a los emeritistas, ustedes deben bajar mucho sus demandas. Pero ellos han insistido sobre sus demandas sobre los presos en los cárceles. Cuando yo veo que ya no da más, que ya el número de presos está establecido, las normas están establecidas, cuando veo que ya no da más, veo, presidente, a mí se me está acabando la gasolina, estoy agotado. Y
me quedo yo muy preocupado porque me dice, a mí también. Digo, presidente, a usted que no se le acaba la gasolina, usted es responsable de esto. Fue uno de los momentos más delicados de mi vida, quizás el de mayor responsabilidad, en donde se mezclaba una serie de sentimientos, pero la decisión ya había sido tomada días antes y había que ejecutarla. Y de acuerdo a la información de inteligencia, entonces acordamos que fuera esta operación de rescate el día 22. Hora aproximada, 3 de la tarde. El comando tiene como mística el dar antes de recibir. En esta oportunidad, hemos logrado dar la vida a cambio de la liberación de los rehenes. Y lo hacemos con gusto por nuestra parte. Vamos a coronar todos los esfuerzos que hemos venido desarrollando hace varios meses atrás, con la única finalidad de devolver la tranquilidad a nuestro país, y seguro estamos de que el esfuerzo que nosotros estamos desplegando no es nada para todo lo que necesita la patria y nosotros. Que nos hemos entrenado bastante para esto y estamos conscientes y tranquilos de lo que vamos a hacer. De que no solamente es por el Perú, sino también por nuestra familia. Hoy se realiza la operación. Entonces, esto le dije a Pancho Tudela, le dije, están abajo, Pancho. Y esto en cualquier momento ya se viene. Los terroristas y también los periodistas estaban seguros que si habría una incursión sería de noche. Sin saber que este partido iban a perderlo, como todas las tardes, Serpa, Tito, el árabe y el grueso de los terroristas se reúnen en el gran salón del primer piso para jugar su acostumbrado partido de fulbito. Estando en el despacho de la jueza, con uno de los edecanes, más miraba mi reloj que a la jueza, le respondía las preguntas, pero siempre atento a la hora, y observo que ya eran 3:02, 3:04, y en eso, aproximadamente a eso de 3:10, suena el teléfono. En ese momento, el presidente Fujimori da la orden del inicio del operativo. Consciente de que esto estaba debidamente diseñado, doy la orden en una forma contundente. Pasan algunos minutos, largos minutos angustiosos. La tensión crece aún más cuando el presidente Fujimori recibe una noticia que pone en riesgo todo lo planeado. El operativo no se había iniciado todavía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se procede al operativo, al explosivo? Estamos perdiendo minutos y segundos valiosísimos. Los comandos ya en posición de ataque esperaban la primera explosión. Esa sería la señal, pero había que esperar un poco más. Se estaban realizando los últimos preparativos con el almirante Gianpietri para evitar complicaciones de último minuto. (3:15 p.m.) Los 140 comandos esperan ansiosos, revisan mentalmente el plan. 3:16.
Los rehenes se reclutan en sus habitaciones, en alerta. 3:17. El partido de Fulvito mantenía a los terroristas al margen de lo que ocurría. 3:18. En las azoteas, más de 20 francotiradores tenían cada punto de la residencia en la mira. 3:19. La orden ya estaba dada, pero la tensa calma aún no se quebraba. 3:20. Nadie lo sabía, nadie los veía, pero los comandos estaban a punto de cambiar el rumbo de esta historia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos. Un estruendo reinicia al distrito de San Isidro. Una gran incertidumbre da la vuelta al mundo. Nadie sabe qué está ocurriendo al interior de la residencia. Al momento de ver los comandos en el jardín, la noticia se confirma. Se trataba de un planificado operativo militar. Desde el túnel principal, un grupo de comandos hace detonar una descarga, justo debajo del gran salón. El partido de Fulvito acaba abruptamente para los emerretistas. 6 de los 8 subversivos que jugaban mueren en el acto. Los otros 2 alcanzan sus armas, pero la segunda explosión los paraliza para siempre. Simultáneamente, Serpa y un emerretista que observan el partido al pie de la escalera recogen sus armas, impulsados por el gran estruendo, e intentan llegar al segundo piso. Rápidamente son interceptados por los valientes comandos, dejando en la escalera su vida y su sanguinario plan. En ese momento ya estaba preparado. En los últimos 15 días me había mantenido yo en una colocación determinada en el cuarto que me estaba asignado. De tal manera que cuando los guardias y el guardia que me estaba asignado entraban al cuarto, siempre estaba yo en el mismo lugar. Eso fue lo que me salvó la vida, porque después de 15 días de no moverme de un solo lugar, el día de la operación cambié de sitio. Me fui a otro cuarto, esperé la detonación detrás de una columna, se produjo la detonación, salté a la terraza, crucé el cuarto y salté a la terraza, y naturalmente el terrorista entró corriendo al cuarto que me estaba asignado y apuntó al espacio donde yo siempre estaba, y el espacio estaba vacío. Pero fue ese minuto el que salvó mi vida. El canciller Tudela comienza a rampar hacia la terraza. Un terrorista le dispara a quemarropa. No da en el blanco. Insiste. Arroja una granada que estalla en el aire. Eran solo fracciones de segundo convertidas en eternidad. Y el terrorista que tenía atrás disparó 3 veces contra mí. Fue la tercera vez que me dio en la pierna. La primera vez me rozó el brazo, una bala. La segunda vez el balazo estalló en la pared delante de mis ojos. Me recuerdo que me salpicó el cemento. A los pocos instantes escucho la voz de uno de los comandos que dice: le han dado al comandante. Segundos después volteo y veo la cabeza del comandante Valerno. Logro pararme y ahí me doy cuenta que es difícil tenerme en pie. Sin embargo, logro caminar unos pasos hasta llegar al jardín. Fue con tal estrépito el golpe que yo pensé que se iba a caer todo el edificio, pues, ¿no? Entonces estaba viendo la forma como poder salvarme. Gritábamos, nosotros con todas nuestras fuerzas: somos rehenes, somos rehenes. En ese momento me tiré al piso, ¿no? Otra persona, que es el ingeniero San Román, vino al mismo lugar, y el ingeniero Rodolfo Masuda estaba parado. Entonces yo le dije: Rodolfo, tírate encima, pero ustedes están ahí, pero tírate encima. Pero yo le he agarrado con las manos y lo he jalado para que caiga encima.
de pronto se abrió la puerta y entró una especie de bomba de luces. ¿No? Explotó, dijimos, llegó la hora, aquí ya, y al instante, así como el hombre araña que cae encima, ¡plop!, un comando. Nos miró, nos preguntó, nosotros dijimos éramos rehenes, etcétera. Nos identificó de inmediato y nos dijo que íbamos a salir. Estas imágenes inolvidables para todos los peruanos mostraban tal vez los momentos más emocionantes de la incursión militar, la tan esperada salida de los rehenes. Yo siento la liberación en el momento en el cual salto a la terraza. O sea, ahí ya no me importa, viva o muera, ya estoy libre. Lo que uno de los compañeros, de los rehenes, me dice, estás herido. Yo le digo, no importa, estamos libres. Pero no parece haber... Yo sentí como si hubiera caído en la suela, no me ha caído en la suela. Así uno se toma Jorge. 36. Uno a uno, los rehenes fueron saliendo hacia los puntos planificados con anterioridad. Despacio, despacio, despacio. Se pega al suelo, niño. Por acá. El impacto fue tan grande para ellos que no sabían ni cómo reaccionar. Luego del shock inicial, todos se fueron dando cuenta que el sueño se había hecho realidad. Estaban en libertad. Algunos caminando con dificultad, otros en camilla, se alejaban ya de esa fría prisión, respirando aires de libertad. Muchos no podían ver bien. El sol los cegaba y por fin acariciaba su rostro después de 4 interminables meses. Lamentablemente, 2 valerosos comandos murieron en este impresionante rescate que el Perú y el mundo vieron en vivo y en directo. Finalmente, cae el símbolo del terror que había flameado en la azotea de la residencia, intentando demostrar un dominio y poder inexistentes sobre todos los peruanos.
esa bandera fue arrancada y lanzada en señal de victoria. Fueron 34 minutos inolvidables. La operación Chavín de Huántar había finalizado. Vamos con el jefe de la operación, Coronel William, jefe del grupo. Y para luchar, seguir luchando y seguir dominando a los terroristas. No vamos a ceder frente al chantaje terrorista. Lo prometí y lo cumplí. Naturalmente que fueron momentos muy dramáticos que vivimos, una responsabilidad muy grande, que pocos presidentes lo han vivido, porque estaba en juego la vida de 72 rehenes y la vida de los comandos que iban en este operativo de rescate. Actué con confianza, con convicción al mismo tiempo, porque los preparativos se habían hecho resolviendo y previendo los últimos detalles, al milímetro y al segundo. El Perú se volcó a las calles para celebrar y compartir la alegría de la victoria, para decirle a los terroristas que el país entero rechazaba su actuar y para expresar con aplausos y lágrimas su agradecimiento por tan espectacular rescate. Para mí era 3 y 5, estoy esperando que la señal, le digo ya. Emocionado, presidente. El Perú es libre. El reencuentro con los familiares fue emotivo y desgarrador. Nos reúnen en un comedor a todas las esposas y empiezan a llegar los rehenes que habían salido ilesos. Y es curioso porque yo vivía con ellas la felicidad del reencuentro sin yo poder estar con Pancho, pues sabía que estaba en la sala de operaciones. Los ojos llenos de lágrimas, los brazos que crecían para abrazar más y más, verse una y otra vez para reconocerse, tocarse fuertemente para tener la certeza de que no estaban soñando, para entender que el sueño se había hecho realidad. Besos y caricias que estuvieron ausentes por más de 4 largos meses. El hospital militar fue testigo de las escenas más emotivas y tiernas de los últimos tiempos. En esta operación Chavín de Huántar, lamentablemente, han habido algunas víctimas. Entre los rehenes se encuentra como fallecido el doctor Carlos Yusti Acuña, magistrado de la Corte Suprema. Expreso en nombre de la nación mis sentidas condolencias a los familiares del doctor Yusti. De otra parte, 2 bajas muy penosas: el teniente Raúl Jiménez Chávez y el comandante Juan Valer Sandoval, miembro de la seguridad de mi hijo Kechi.
a ellos también, a tus dedos, y más, mucho pensar. La carta que Valer escribiera momentos antes resultaría un mensaje para todos los peruanos. Tocan a mi patria y me convierto en una fiera. Y si tengo que hacerlo, lucharé por verla limpia de daño. Conmigo, Jamie y todos tus amigos, Comando Pachacute. Siempre te recordaremos como nuestro amigo Visito. Este no fue un final feliz, porque la toma de la residencia del embajador del Japón nos marcó a todos muy profundamente, pero nos demostró también que después de tantos años de sangre y de terror, los peruanos habíamos llegado por fin al final del túnel. Perdonen. Por eso la muerte del doctor Justi, la muerte de los miembros de las Fuerzas Armadas y la muerte de los miembros del MRTA como seres humanos me lleva, la verdad, a un dolor muy grande. Mientras para algunos, esos 126 interminables días permanecerán en la memoria como un triste recuerdo, para otros es una historia que prefieren olvidar. El ejemplo de Chavín de Huántar no solo es para los peruanos, para mostrar firmeza en este objetivo de la pacificación nacional, sino también para el mundo entero, porque el mundo tenía que entender que ante el terrorismo no se podía ceder frente a sus chantajes, a sus amenazas, a una sociedad libre que quiere construir su democracia. Chavín de Huántar. Al final.